Bueno, me alegra. A ver, si quieren vamos encendiendo entonces la cámara para no perder mucho tiempo en esa actividad y empezar rápidamente también lo relacionado con la clase. Vamos a ver, por ahí todavía está conectando sus compañeros. Ok, con respecto a la clase de ayer, ¿todo quedó claro? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Listo. Ok, entonces, sí, por ahí todo quedó claro. No sé por qué se están duplicando tantos sus compañeros que no se están pudiendo conectar. Y hay 4 personas que son el mismo perfil. Tal vez que no están teniendo muy buena señal de internet. Ok. Entonces, ayer voy a hacer un repaso rápido de lo que vimos ayer para enfocarnos en lo que viene el día de hoy. Hablamos ayer acerca de los sistemas de organización en nuestro cuerpo y nada más me confirman porfa cuando ya estén viendo mi pantalla compartida. Una vez que veamos la pantalla pueden ir apagando ya su cámara. ¿Sí, verdad? Yale. Sí. Ok. Entonces, habíamos hablado de los niveles de organización estructural, ¿verdad? Y también de sistemas o aparatos. Veíamos la analogía ayer de las letras, palabras y demás relacionado con el cuerpo humano y los niveles de organización. Hablábamos acerca del que el nivel más básico, como las letras son en el idioma, es el nivel químico, que son los átomos, son aquellas moléculas más pequeñas, no solamente del cuerpo humano, sino de nuestra existencia como tal. También empezamos a discutir un poco acerca de la importancia de estas uniones moleculares, porque al final esto va a dar como resultado el siguiente nivel, que es el nivel celular. El nivel celular es el equivalente a las palabras en nuestro idioma. Pero cuando nosotros empezamos a formar palabras, ¿verdad? Que las palabras o los tipos de células más frecuentes en nuestro cuerpo son las células musculares, las células nerviosas y las epiteliales. Esto, cuando nosotros lo juntamos, nos va a dar el siguiente nivel, que es el tisular, los cuales ya sabemos que son el epitelial, el conectivo, muscular y nervioso. Una vez que pasamos de este punto, vamos al siguiente elemento, que son los órganos, que cuando juntamos 2 o más tipos de tejido y que sobre todo tienen una forma y que desarrollan una forma en particular para cada órgano. También cada órgano va a estar relacionado, ¿va?, con respecto a su función. Y cuando nosotros unimos distintos órganos, nos va a dar como un resultado un sistema o un aparato. Veíamos el día de ayer también la diferencia entre el sistema y el aparato, que el sistema a nivel embriológico y a nivel estructural son muy similares, y en el caso de los aparatos, su estructura cambia, pero realizan la misma función. Una vez que juntamos estos órganos y que nos dan sistemas y nos brindan entonces la oportunidad de organizarnos a partir de sistemas, es que nace un organismo. Y tenemos 11 aparatos y sistemas, 6 sistemas, 5 aparatos. ¿Cuáles vamos a ver a continuación?
En el caso de los sistemas, tenemos el sistema tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, linfático e inmunitario. En el caso de los aparatos, tenemos el aparato cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario y en el caso del reproductor, masculino y femenino. Y veíamos también como una imagen resumen de cada uno de los niveles, desde el nivel más básico, el químico, al celular, tisular, de órganos, de sistemas y del organismo. ¿Hasta ahí quedamos bien? Sí. 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 Ahora pasemos entonces a la caracterización del organismo humano vivo. Y estos 6 puntos que vamos a ver a continuación son 6 características que definen o distinguen, ¿verdad?, a un ser vivo de un ser inanimado, o sea, a un ser vivo de un no vivo. El primero de ellos, ¿verdad? Y no tienen un orden específico, no es que uno es más importante que el otro, simplemente lo vamos a tocar de manera aleatoria, no hay como un orden específico. Sin embargo, vamos a empezar desde el metabolismo, respuesta, movimiento, crecimiento, diferenciación y reproducción. Entonces, a ver, quiero hacerles una pregunta y quiero leerlos al chat. Cuando ustedes escuchan la palabra metabolismo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Digestión. Creo que el estómago o el organismo del cuerpo. Organismo, el estómago. ¿Qué más? Digestión. Digestión. Todo mundo lo que piensa en metabolismo es eso. Ahí hay gente que dice, ay, que me da mucha risa, pero dice, ay, es que mi metabolismo es lento. Y muchos lo usan como excusa por Como no. procesos del cuerpo. ¿Perdón? Son como procesos del cuerpo. Sí, sí, o sea, y el metabolismo al final lo vamos a ver, por ahí dice Clarisa, adelgazar totalmente. Es lo que les decía, las personas lo primero que le digo es que se usa mucho como una excusa, ¿verdad?, para poder decir que no puedo adelgazar. O Angie dice por ahí en comida. Y todos tienen un grado de razón, porque al final el metabolismo incluye no solo la alimentación, sino que es todos los procesos químicos en el cuerpo. Obviamente, en cuanto pensamos en comida, pero la comida es como, imagínense que usted está construyendo una casa y la comida son como los bloques que usted necesita para construir esa casa. Pero no solamente necesita los bloques, necesita cemento, necesita arena, grava, necesita agua, necesita hierro, necesita estructura. Y todo esto al final en conjunto es el metabolismo. Entonces, vamos a ver incluso más adelante cuando veamos la importancia de los líquidos en el cuerpo, que todo esto forma parte del metabolismo. Y es importante que entendamos que el metabolismo hay 2 procesos muy, ¿cuál es la palabra que quiero buscar? Muy de la mano, muy estrechos entre ellos, que son el catabolismo y el anabolismo. Todos estos procesos nosotros los hacemos a diario, ¿sí? Hay gente que piensa que nosotros como personas no desarrollamos o no tenemos ese tipo de destrucción muscular y que solamente nosotros vamos a hacer la destrucción del grupo muscular solamente cuando vamos al gimnasio. Pero realmente el catabolismo es algo que ocurre a diario.
por ejemplo, si nosotros no comemos suficiente alimento, nuestro cuerpo va a buscar dentro de nuestras reservas, ¿sí? Específicamente dentro de nuestro tejido adiposo, o sea, la grasa, va a buscar esos bloques que necesita. Entonces, no los recibió de la comida, pero tenemos reserva y va a buscar entonces de dónde y cómo convertir esta degradación, ¿verdad?, en componentes más simples. ¿Ok? Ese es el catabolismo. Cuando nosotros tomamos, o por ejemplo de la comida, nosotros comemos algo, ¿sí? Pero al final la comida es una combinación de muchas moléculas. Hay gente que cree que los carbohidratos solo son carbohidratos, las grasas solo son grasas, pero realmente la comida es todo. Por ejemplo, usted piensa en una fruta, tiene proteína, tiene vitaminas, tiene carbohidratos, tiene azúcar natural como fructosa, tiene en algunos casos como el aguacate, por ejemplo, el aguacate es una fruta, realmente no es una verdura. Y tiene mucha grasa, por ejemplo, grasa saludable. Entonces, lo que hace el cuerpo a través de distintos procesos, como la digestión, como que ustedes lo van a ver en Psicofisio 3, como la gluconeogénesis o la conversión de ese azúcar, ¿verdad?, en grasa. Todo este proceso va a ser degradar esos componentes de la comida en componentes más simples, como en vitaminas, como en minerales, como en carbohidratos, que el cuerpo va a absorber. Y eso es el catabolismo. Y el anabolismo es lo opuesto, vamos a componer estructuras más complejas, como por ejemplo el típico ejemplo que podemos tener de anabolismo es el proceso de construcción de nuestro cuerpo, del músculo. Pero para poder generar ese estado de anabolismo, nosotros necesitamos estar con una constante alimentación, porque de nuevo, si hacemos alusión al ejemplo de la construcción de la casa, ¿verdad? Nosotros vamos a necesitar materia prima, y la materia prima la recibimos de los alimentos. Entonces, ¿estaban correctos cuando pensaron en metabolismo, digestión y demás? Sí, pero no solo es digestión, no solo es alimento, sino también es conversión de componentes simples a complejos y complejos a simples. Es degradación de alimento, es construcción de músculo, es conversión, por ejemplo, de grasa en energía. Ustedes sabían que esto no está, se lo estoy adelantando y no lo vamos a ver realmente, solo se los quiero como presentar. Nosotros como personas funcionamos, existen vías energéticas, o sea, de dónde nosotros sacamos la energía, y usualmente de dónde nosotros la sacamos es de la glucosa. Por ejemplo, usted se come un alimento alto en azúcares y le da mucha energía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todas estas bebidas energéticas, entre comillas, lo que tienen es un porrazo de azúcar, porque eso es lo que va a hacer el azúcar, ¿verdad? Y la glucosa en nuestro torrente sanguíneo nos va a dar energía. Pero también nosotros podemos echar mano de la vía energética de los lípidos, o sea, de la grasa, como por ejemplo cuando usted hace una actividad sostenida de bajo impacto por mucho tiempo, el cuerpo, la glucosa se acaba y entonces empieza a echar mano de la grasa que nosotros tenemos en reserva. Y esa grasa se conoce como glucógeno, ¿sí? Que está acumulado, que es glucosa acumulado en páncreas, en hígado en hígado y en músculo, y esto hace que el cuerpo degrade esta grasa y lo convierta en glucosa para convertirse en energía. Entonces ustedes ven, eso también es metabolismo. ¿Se entiende ahora? Hay como una idea más amplia ahora de lo que es el metabolismo. Y la idea que tenían muchas personas también, pues es una idea que es muy utilizada todavía en la actualidad, es de que como si el cuerpo fuera una calculadora y la gente dice,
calorías adentro y calorías afuera. Si bajo la cantidad de calorías de mi cuerpo, voy a poder perder peso. Y no es tan sencillo realmente. No solo es la caloría, sino es el tipo de caloría. ¿Estamos bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí. Al final yo quiero, miren que les he dado un montón de cosas para que ustedes ya vayan tomando en consideración y vayan pensando ya en su respuesta del foro, ¿verdad? Al final de la unidad. ¿Qué fue lo que el aprendizaje más significativo? También tenemos el segundo proceso, que es el proceso de respuesta, y es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para detectar cambios y responder. Y los más clásicos son los de los sentidos corporales. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos calor, detectamos el calor, ¿sí? Detectamos el cambio en temperatura de nuestro cuerpo y el cuerpo empieza a sudar. ¿Por qué suda? ¿Alguien sabe? Para regular la temperatura del cuerpo. Exactamente, va a sudar para poder regular la temperatura. Porque al tener un aumento de temperatura en nuestro cuerpo, todos los órganos también aumentan de temperatura. Y entonces el sudar es una respuesta termorreguladora para poder entonces tener a todos nuestros órganos en función, en condiciones óptimas. Si yo empiezo si no tengo esta respuesta, entonces podemos llevar a que tenga un mal funcionamiento los órganos. Ese es uno de ellos. O por ejemplo, imaginemos que vamos caminando, ¿sí? Y cuando usted va caminando, pierde el equilibrio por un segundo, pero hace todo lo posible para volver a restablecerse y que no pierda el equilibrio y no se cae y se evita la vergüenza de que alguien lo haya visto tirado en el piso. Esa es una respuesta. Esa es algo que nuestro cuerpo detectó y respondió. O por ejemplo, usted se pone, esto me pasa muy frecuente, pero a veces se me olvida. Usted se pone los auriculares en los oídos y escucha y se le olvidó bajarle el volumen al teléfono y casi siente que le revienta un tímpano y lo primero que hace es bajarle el volumen. Eso es horrible. Espantoso. Entonces, este proceso de respuesta es lo que hace falta, es lo que es importante para que nuestro cuerpo se adapte a estas condiciones. Como un tercer punto importante, perdón, vamos a leer por ahí qué dice en el chat. A mí me gusta el volumen alto de esa rosa. Bueno, hay que ver qué pasa ahí con esos decibeles en sus oídos. Ok, entonces, el siguiente punto es el movimiento. Y el movimiento, quiero que ustedes lo vean, o nosotros pensamos en movimiento como en el desplazamiento de un individuo, que es el primer punto, el organismo, ¿verdad? El desplazamiento corporal. El que usted se mueva del estudio o donde usted está a su cocina, del cocina al baño, del baño a fuera de la casa y todo ese proceso que usted va a hacer. Sin embargo, ¿verdad? Quiero que ustedes también consideren que los órganos también tienen movimientos. Como por ejemplo, ayer vimos que el páncreas libera insulina. Y el páncreas que es el páncreas que es una membrana especializada para poder liberar hormonas, va entonces a tener un movimiento. O el estómago, cuando nosotros estamos procesando la comida y todo el proceso, por ejemplo, de deglución de la comida, va a estar muy enfocado en ese cambio. Entonces no piensen que solo es a nivel de organismo o a nivel de órganos, sino también que hay movimiento celular, hay movimiento dentro de las células, como pueden ver por acá. Ya saben que hay un punto muy importante en el sentido de que hay estructuras, y eso lo vamos a ver en el tema número 2.
a nivel de estructuras y de cambios, y todo esto relacionado con los procesos de movimiento celular, la membrana, el núcleo, la comunicación entre neuronas, por ejemplo, entre otras cosas. Y esto es algo importante que debemos de tomar en consideración. Hasta aquí vamos bien con estos primeros tres, con esas primeras tres características del organismo. Vamos a... Perfecto. Todo claro. Perfecto. Ahora vamos al cuarto punto, que es el crecimiento. Hay una tendencia general de los organismos vivos a crecer. Y este crecimiento se da tanto en tamaño corporal como en tamaño celular, o puede ocurrir también en ambos. Y les voy a contar lo siguiente. Por ejemplo, imaginemos una persona que está, un bebé, ¿sí? Sus primeros pasos, va creciendo, va creciendo, va creciendo en altura, va creciendo en envergadura, va creciendo en todo. Pero llega un punto en el que se estanca. Generalmente, en el caso de las mujeres, como a los 18 años llega ese estancamiento. En el caso de los hombres, aproximadamente a los 20, 21 años. Pero eso no quiere decir que dejamos de crecer. ¿Sí o no? Correcto. Lo malo es que el crecimiento en la mayor parte de las personas es horizontal, ya no es vertical. Yo me encuentro con muchos amigos que hace mucho tiempo no veía y le digo, puchica, ¿cómo has crecido? Y literalmente, porque hay personas que suben de peso y ese crecimiento también, aunque sea horizontal, aunque sea lateral, igual es crecimiento. Entonces, algo importante que les quiero comentar. El tamaño corporal es una cosa, pero también el celular es muy importante, el crecimiento de las células. Por ejemplo, en el caso de personas con obesidad, es muy frecuente que el tejido adiposo, ¿a qué me refiero con el tejido adiposo? De nuevo, grasa, que las células de grasa sean mucho más grandes que las de una persona sin obesidad. Entonces, quizás puede tener la misma cantidad de células adiposas, pero lo que varía es el tamaño. ¿Sí? ¿Les hace sentido esto? Entonces, el crecimiento, o por ejemplo, en el caso a nivel celular, hay células cancerígenas, ¿verdad? Que nosotros las tenemos, pero que si tenemos un buen estilo de vida, una buena alimentación, probablemente la podamos mantener en línea. Probablemente podamos quizás que no se desarrolle, pero de repente en otra persona, por malos hábitos, malas prácticas, puede ser que esta célula crezca. Y eso es el mismo proceso de crecimiento. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok. La quinta característica es la diferenciación. Y la diferenciación es la transformación de una célula, ¿verdad? Que es conocida como célula madre, a las células especializadas. Por ejemplo, las células madres, cuando el niño está en gestación, ¿sí? Cuando el niño está creciendo y está siendo formado, perdón, en el vientre y específicamente, pues, en el útero de la madre, hay células, ¿verdad?, que son conocidas como células madres, porque estas células van a desarrollarse al final en células especializadas. Algunas de las células especializadas son como las que nosotros vimos anteriormente, ya sea epiteliales, musculares, y también podemos tener las nerviosas, o por ejemplo, esas células pueden convertirse en neuronas, esas células madres pueden convertirse en neuronas, que van a hacer específicamente el proceso de comunicación a través de impulsos nerviosos que nos sirve entonces para llevar información por todo el cuerpo. O por ejemplo, también se va a desarrollar en células musculares que nos van a permitir el movimiento, el desplazamiento,
contracción muscular, entre otras cosas. E incluso dentro de estas mismas células especializadas hay algunas células subespecializadas, volviendo a las neuronas. ¿Recuerdan los tipos de neuronas? Aferentes y eferentes. Porque también ese mismo proceso de especialización tiene su propio proceso de subespecialización. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Y Mike? Yo le tengo una pregunta en cuestión de esto de, ahorita que mencionó las células madre, y es sobre esto que nos enseñaban, ¿verdad? Cuando nos estaban enseñando la célula en el cole, que las neuronas son la única célula que no se puede regenerar. Es cierto esto que por medio de células madres sí se pueden regenerar o se regeneran, porque investigando se supone que sí. Hay otras veces en las que profesores también me han dicho que no, entonces tengo esa confusión. Es que todo depende del foco que lo vea. Porque si usted me pregunta, ¿se regeneran como tal? No, porque cuando la neurona muere, muere. ¿Ok? Pero a partir de la célula madre sí pueden nacer nuevas neuronas. Ah, bueno, sí, sí, ¿Entiende? es cierto, no, hay que saber usar los términos, es cierto. ¿Me entiende? Entonces, o sea, si usted me Ujú. pregunta a mí, ¿se regeneran las neuronas? No, pues cuando muere, muere. Pero Sí. sí hay un proceso de células madres y hay un nuevo proceso de especialización y luego de subespecialización, ¿verdad? Como por ejemplo también en el caso, por ejemplo, es un término muy conocido como la plasticidad neuronal, que tiene la capacidad entonces de adaptarse de nuevo a las Ajá. exigencias. Entonces, de nuevo, ¿puede regenerarse? No, pero sí pueden haber un nuevo nacimiento de neuronas en este proceso. ¿Estamos? Ah, bueno, eso era lo que me refería yo con que volvieran a nacer, porque los maestros me decían que eso, que no volvieran a nacer, a diferencia de las otras células, las demás células del cuerpo. Ujú. Pero Esa sí, era la cuestión. no, pero sí, sí se puede. Incluso, bueno, todo depende del organismo como tal, que también está, ¿verdad? Porque hay algunas personas que son capaces de generar sus propias células madres, hay otras personas que en definitiva no pueden y necesitan recibir un injerto de células madres. Gracias, Ah, Lee. súper. Me Y el aclararon la duda último ya. punto, el último punto, que es la reproducción. Aquí hablamos de reproducción en dos sentidos. Uno es reproducción celular, como lo que acabamos de ver, por ejemplo, para el crecimiento, para funciones especializadas o para reparación de tejido tisular, como por ejemplo, imagínense, hemos visto el ejemplo más clásico, que es el de generación de musculatura, pero también pueden pensar en, por ejemplo, cuando alguien sufre una quemadura, por ejemplo. Entonces, hay generación de tejido ahora para reemplazar ese tejido tisular que se perdió y trata entonces de darle una respuesta, ¿verdad? a esa necesidad del individuo. Pero también la reproducción puede verse en términos de un nuevo individuo, ¿verdad? Un nuevo ser humano. ¿Estamos? Sí, Lick. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sí, Lick. Ok, perfecto. Pasemos entonces ahora al siguiente punto, que es la homeostasis. Tomando esto en consideración, ¿verdad? Y les había dicho, vamos a hablar un poco de líquidos corporales. Entonces, la homeostasis, creo que ya es un término que ustedes también han escuchado, que se les viene a la cabeza. ¿Qué entienden por homeostasis? Yo recuerdo, Lee, que es el estado corporal de total equilibrio, algo así, es verdad. Exactamente, equilibrio.
Porque al final nosotros debemos de ir entendiendo de que el equilibrio nosotros lo vamos a alcanzar a partir de muchas estructuras, ya lo vieron, y se los adelanté un poco con el tema de metabolismo. Hay múltiples operaciones que ocurren sin que nosotros nos demos cuenta. Intercambio de información en nuestras células, en nuestros tejidos, órganos, que nosotros no nos damos cuenta. Y esto es una interacción continua para regular el cuerpo. Por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer algo, levantarse o hacer, por ejemplo, qué sé yo, alcanzar algo o ir por algo, ustedes necesitan dar una respuesta. Entonces hay información del cerebro para nuestro brazo que se mueva, que lo tome. También hay información para el tejido tisular, ¿verdad? Para que lo pueda tener, las células musculares y puedan extender su brazo, tomar la taza y poder llevarlo a donde debe llevarlo. Sin embargo, todo esto debemos de tomar, hemos tomado en cuenta células, hemos tomado en cuenta tejido, pero también quiero que hablemos de los líquidos. Y los líquidos son sumamente importantes en el desarrollo del ser humano. Y en el caso de los líquidos, ¿verdad? Hay cerca de 2/3 de nuestro cuerpo realmente corresponden a agua. Nosotros como seres humanos difícilmente podríamos sobrevivir sin ingesta constante de agua, porque el agua es necesaria para poder desarrollar la mayor parte de los procesos a nivel celular. Y estos líquidos, ¿verdad? van a conocerse como líquidos extracelulares y los líquidos intracelulares. Estos líquidos extracelulares hacen referencia al líquido que está entre distintos aspectos, que ya lo vamos a ver porque reciben distintos nombres según dónde están ubicados. Y el líquido intracelular es aquel que se encuentra a lo interno de cada célula. Como por ejemplo, si ustedes, voy a regresar un poquito acá. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos toda esta parte de la célula, núcleo, organelos y todo esto, a lo interno de todo esto, lo que suspende esto es líquido. Y eso es conocido como líquido intracelular. ¿Ok? Y eso no vamos a hablar tanto. Donde sí nos vamos a enfocar mucho es en el líquido extracelular, porque va a depender de dónde está ubicado. Como por ejemplo, si el líquido extracelular, o sea, fuera de las células, está rellenando los espacios entre células de tejidos, o sea, imaginemos esto que ven por acá, ¿sí? Voy a marcarles. Sí, aquí tenemos distintas células, pero las células no están suspendidas en aire, sino que están en líquido. Entonces, todo este espacio que ven por acá, todo esto fuera, ese es el líquido intersticial. Es líquido extracelular, pero es conocido como líquido intersticial. Si, por ejemplo, el líquido extracelular se encuentra en los vasos sanguíneos, es conocido como plasma. Yo creo que esta sí es... Este es como un poquito más conocido porque incluso ahora hay muchos estudios, por ejemplo, haciendo alusión de que hay personas que se hacen trasplantes de plasma o donación de plasma para distintas tareas o distintas funciones y que tienen éxito en la mayoría de los casos. También, si el líquido se encuentra dentro de los vasos linfáticos que veíamos ayer, el sistema linfático relacionado también con el sistema, perdón, quedé en blanco por un segundo, el sistema que nos ayuda con las defensas, inmunitario, el sistema inmunológico o inmunitario, entonces se va a conocer como linfa. O aquel líquido que está ubicado en el encéfalo y la médula espinal, también es conocido como el líquido cefalorraquídeo, que creo que también ustedes lo han escuchado en algún momento. Y también si se encuentra
a lo interno de las articulaciones es conocido como líquido sinovial. Este es muy frecuente cuando, por ejemplo, personas tienen lesiones en alguna articulación y hay gente que no le entiende mucho cuando le dice que hay que hacerle una infiltración o hay que inyectar en la zona. Se refiere a esto, que el líquido sinovial en muchas ocasiones tiende a salirse de la articulación y por ende la articulación no funciona correctamente. O en el caso del ojo, que este ya es mucho más especializado, puede conocerse también como humor acuoso y cuerpo vítreo, que esto es el líquido que se encuentra en nuestros ojos. ¿Se entiende por aquí ese tema de líquidos corporales? Todo eso es plasma líquido. ¿El qué? O sea, todo es plasma, pero ubicado en diferente lugar. Todo es líquido extracelular, que ustedes lo ven por acá. En el caso aquí, ven que dice LS y LIC. LS es líquido extracelular y LIC es líquido intracelular. Entonces, todos estos que acabamos de ver son líquidos extracelular, pero reciben un nombre especializado según dónde está ubicado. Ya está claro. Gracias. Perfecto. Perfecto. Perdón. Permítame un segundito. Ok. Ahora, ¿por qué creen que ahora con todo lo que acabamos de ver, por qué creen que es tan importante los líquidos? ¿Por qué son tan importantes? Hidratación. Hidratación. Por eso también, cuando usted sale en la noche, ¿verdad? Y toma de más, y en la mañana, al día siguiente, amanece como un ser casi inerte, que no se puede mover. ¿Por qué ocurre esto? Porque está deshidratado. Entonces hay muchos procesos que no se están llevando a cabo de manera correcta, como por ejemplo los procesos mentales o por ejemplo la digestión tampoco se puede desarrollar de manera apropiada. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien más? Los leo al chat. Ayudan al proceso de homeostasis. Angie, muy bien, está en clase. Porque al final, los líquidos, ¿verdad? Esa respuesta va en tres vías. En primer lugar, debemos de entender que todas las células de nuestro cuerpo dependen de la composición del líquido intersticial que las rodea. De nuevo, ¿cuál es el líquido intersticial? El líquido que hay entre células. ¿Okay? Si no hay suficiente líquido intersticial, o sea, si no hay un espacio apropiado para que las células se puedan mover, no van a lograr su cometido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta composición del líquido intersticial se puede modificar a medida que las sustancias se desplazan hacia el plasma y fuera de este. Recordemos, plasma es mismo líquido extracelular, pero en vasos sanguíneos. Y que recordemos que los vasos sanguíneos, a través de la sangre, transmitimos oxígeno, nutrientes, vitaminas, también desechamos el dióxido de carbono, entre otras cosas. Entonces, si no hay suficiente líquido intersticial para que podamos ingresar a los vasos sanguíneos, y este proceso se conoce se realiza a través de los capilares sanguíneos, no vamos a poder llegar al lugar y no vamos a poder realizar las acciones que pretendemos realizar. Dice Carol por ahí, distribuyen los nutrientes a nuestro cuerpo. Exactamente. De igual manera, por ejemplo, si no hay suficiente líquido intersticial, las neuronas no pueden pasar la información, ¿verdad? Recordemos que la información viaja a través de esto y a través de estos espacios
y esta información llega a donde debe llegar gracias al líquido intersticial también. Entonces, si no estamos suficientemente hidratados, las respuestas no llegan a donde deben de llegar. Y finalmente, el último motivo, es que si nosotros no permitimos ese movimiento bidireccional, lo que acabamos de hablar, de líquido intersticial a plasma y viceversa, no vamos a lograr entonces llevar los materiales necesarios, ¿verdad? Como glucosa, oxígeno, iones, vitaminas, minerales, a las células de los tejidos. Y tampoco nos va a permitir eliminar desechos, como el dióxido de carbono, del líquido intersticial. Entonces, por eso la importancia de mantenernos lo suficientemente hidratados. ¿Dudas? De momento no, Lick. Todo claro. Ok. Y ahora entonces, quiero que pensemos por qué esto va a ocurrir. ¿Ok? Este proceso, ¿verdad?, de homeostasis es como lo deseado. ¿Ok? Es como el estándar de oro, por así decirlo. Es lo que nosotros siempre queremos alcanzar. Pero va a ocurrir un desequilibrio. O sea, vamos a vernos alterados en el tema de vamos a vernos alterados en el tema de homeostasis. Y esto puede ser por dos motivos distintos. El primero, por ejemplo, a nivel interno, puede ser que los niveles de glucosa bajen. Por ejemplo, si usted no ha comido, ¿sí? No ha comido lo suficiente, probablemente el nivel de glucosa en sangre va a bajar y esto va a causar un desequilibrio que necesita enviarle información, ¿verdad?, a los órganos encargados de esto para que hagamos algo. ¿Okay? Es como tratar de apagar un fuego, ¿verdad? Detecto algo raro, entonces me comunico con las personas que deben de apagar ese fuego para ver qué podemos hacer. Eso es a nivel interno, o por ejemplo a nivel interno también puede ocurrir infecciones, por ejemplo. ¿Qué ocurre con las infecciones? Es un agente patógeno que atenta contra nuestra salud y entonces nuestro sistema inmunitario va a empezar a atacarlo y va a movilizar entonces, perdón, y va entonces a movilizar esta información, ¿verdad?, hacia el lugar donde está, perdón, hacia el lugar donde está ocurriendo la infección, por ejemplo. Entonces, estos son a nivel interno, pero también a nivel externo. Por ejemplo, si hay un aumento de temperatura, ya sea, o mejor dicho, un aumento o una baja de temperatura, nuestro cuerpo tiene que buscar los medios para empezar a generar, como el sudor, por ejemplo, para poder bajar el nivel de temperatura, o nuestros músculos, por ejemplo, es un movimiento imperceptible cuando tienen demasiado frío, que empiezan a generar movimiento y ese movimiento genera calor. O, por ejemplo, la hidratación. O si no estamos lo suficientemente hidratados, empezamos a desarrollar distintas conexiones que nosotros necesitamos darle atención, prestar atención en esto y sobre todo dar una respuesta. Ahora bien, ese desequilibrio interno o externo es detectado y hay dos personajes principales. ¿Y por qué digo personajes? Porque no es un solo órgano el encargado, porque va a depender de qué es el desequilibrio. Entonces, los dos órganos o los dos personajes involucrados en esto son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la glucosa. Si detectamos que hay niveles de glucosa bajo en nuestro cuerpo, vamos a tener entonces que con el sistema nervioso enviamos la información
hacia el sistema endocrino, que va a detectar entonces que no hay suficiente glucosa, va a secretar una hormona que se llama glucagón y va a entonces convertir la grasa que nosotros tenemos en glucosa para que nos sirva como un medio de energía. ¿Ok? O por ejemplo, volviendo al ejemplo de la temperatura, vamos a enviar esta información a través del sistema nervioso pensando en que la temperatura aumentó, que el cuerpo necesita entonces enfriar un poco los órganos y enfriar un poco la temperatura corporal total. Entonces va a enviar la información a través de impulsos nerviosos hacia las glándulas sudoríparas y las glándulas sudoríparas van a enviar la información y van a permitir que salga un poco de líquido para poder entonces establecer ese nivel nuevamente de homeostasis. Y al final, este proceso, ¿verdad?, que empleamos para desarrollar este restablecimiento va a ser conocido como un sistema de retroalimentación negativa. ¿Claro hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí. Perfecto. Y como quien no quiera la cosa, terminamos por hoy. Porque ya, cuando menos acordé, volteé a ver las 9:50 ya. Un ratito. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Jimmy, adelante. Foro, hasta este domingo. El último sistema que decía cómo, no Sistema escuché en qué consistía. Sistema de retroalimentación negativa. ¿Estamos? Perfecto. Ok, Stacy. Listo. Entonces, jóvenes, con esto cerramos por hoy, porque mañana empezamos a ver el sistema de retroalimentación negativa. Quiero también comentarles que me gustaría, si es posible, ¿verdad?, la otra semana, ver si consideramos de repente tener una sesión adicional para poder compensar un poco las clases que perdimos la semana pasada. Me gustaría que pudiéramos llegar a un acuerdo. Tengo dos opciones. A mí la verdad no me gustaría tocar el viernes porque para mí el viernes es un día de descongestión cerebral para mí. Y no quiero saber nada de la U por lo menos el viernes. El sábado ya vuelvo a retomarlo, pero por lo menos el viernes trato de no hacerlo. Entonces tenemos dos opciones. Podríamos, no sé si ustedes tienen clases después de las 10 de la mañana. Solo, no es necesario que abran su micrófono, solo por ahí levántenme la manito o me escriben en el chat si tienen clases después de las 10. Ok. Hasta ahorita 4 personas. 5, 6. Ok. Y hay otros que me dicen no. Muchos me dicen que no. Vamos a ver. No, sí. Ok. Ok. Entonces, si quieren pueden ir bajando ahorita su manita. Tienen clases a las 8, que no sea, yo sé que tengo muchos aquí que llevan teorías conmigo, entonces obviamente tiene que ser martes y jueves, ¿verdad? No puede ser lunes y miércoles porque yo doy clases de 7 a 9 lunes y miércoles. ¿Tienen clases antes a las 8? Martes y jueves, no. Martes y jueves, específicamente. ¿Quién sí tiene clases? Levante la manita. Samantha. Que alguien me puso. Indira. Rosa. Martes y jueves sí tengo. Ok. Dulce. Yo no. Ok.
Pues lastimosamente yo creo que sí vamos a tener que tocar el viernes. Porque la otra semana, yo el próximo jueves no voy a poder darles clase porque me chocaron el carro, por cierto, y mi cita es a las 10 de la mañana en tránsito. Entonces, el próximo jueves, no mañana, el próximo jueves no puedo darles clase. Yo creo que sí vamos a tener que tocar el día viernes para poder ponernos ahí al corriente. Piénsenlo para ver si incluso esta semana avanzamos. No quiero, me gustaría que fueran 2 horas, si es posible. Por ejemplo, como de 10 a 12, por así decirlo. Para que se levanten un poquito tarde. ¿Podrían? Y si no me tienen que responder ahorita, lo pensamos, piénsenlo hoy, verifiquen su agenda para este viernes, para poder adelantar un poco. No adelantar, para poder ponernos al corriente, porque recuerden que la semana pasada les dije que al no tener clases vamos a encontrar un poquito de resistencia. Entonces analícenlo bien, piénsenlo, revisen su agenda. De nuevo, no es obligatorio que se conecten porque es horario fuera de clase. Y también voy a grabar la sesión, pero lo mejor es que ustedes se conecten, hagan todo lo posible y vayan resolviendo dudas. Entonces, si ustedes pueden, podríamos ver si este viernes de 10 a 12 podemos sostener ya nuestra primera sesión y también el próximo viernes. No van a ser todos los viernes tampoco, pero sí por lo menos para ponernos al corriente de dónde estamos. ¿Les parece? Piénsenlo y hablamos de eso bien mañana. ¿Ok? Lick, ¿Sí? ¿sería solo por esta clase o por teorías también? No, solo esta. Teoría ya vamos a Ah, ver cómo vamos a encontrar el mecanismo, pero que teoría es más rápida, es más fácil, la verdad, y como es 3 unidades valorativas realmente, pero están recibiendo 4 horas. Así que vamos 1 hora a la semana ganando un par de días. bueno. Listo. Ok, entonces si no hay más dudas, nos vemos mañana, pórtense bien, feliz día. Gracias, Entiendo. Juan. Gracias, Lick.